Vamos a hablar de las plataformas en línea. Las plataformas en línea vinieron a cambiar completamente la manera en cómo interactuamos con los clientes. Para construir vamos a llamarle la alerta o esa pequeña suspicacia de parte de los clientes, pues tenemos que oírlos, tenemos que escucharlos bien, pero también tenemos que entender que hay una segmentación por país y también tenemos que entender que hay muchas tendencias que se tienen que considerar. Por otro lado, hay ciertas audiencias que se tienen que alcanzar. Al final, lo que estamos nosotros proveyendo a los clientes es una parte pequeña, no es todo el componente per se. Y tenemos que considerar cierta parte del viaje del cliente. Por ejemplo, por un lado, tenemos el momento cero de la verdad. ¿Cuál es este? El momento cero es cuando el cliente apenas está buscando en línea, está explorando potenciales proveedores y nada más. No está haciendo la compra todavía. Luego viene el primer momento de la verdad, después del cero. En este es en la tienda, que puede ser digital o puede ser física, y aquí es cuando el cliente ya decide hacer la compra. Y obviamente hay una competencia entre marcas. Entonces ya escogiste la plataforma, ya escogiste el tipo de producto. Después viene el segundo momento de la verdad. Aquí vamos a hablar un poco sobre si fue de tu gusto o no, si cumplió las expectativas. Muy importante, porque luego viene el tercero, y el tercero es el definitivo, porque este habla de cómo te va a promover el cliente, ya sea en positivo o en negativo. Y lo podemos ver en las reseñas, en plataformas digitales, y lo podemos ver también en muchas otras mediciones que podemos tener al respecto. Por eso los modelos de negocio tienen que considerar en cuenta todas las plataformas en línea. En el caso, por ejemplo, del iOS, de Apple, tiene en consideración sobre todos los actores que están involucrados en este desarrollo. Y en parte, el tener esta diversificación de actores manejando o colaborando en la construcción de una marca y de un producto, pues fue lo que ayudó para que Apple le quitara el negocio a Nokia, que era el líder en el tema, por ejemplo, de toda la telefonía celular. Pero este tipo de cambio lo podemos ver en muchas otras áreas. No significa que el anterior líder, llámese Nokia, BlackBerry, hubieran estado haciendo malas cosas. Significa que Apple tuvo la determinación de entender perfectamente al cliente y posicionarse por encima de ellos. Esto cambió completamente el juego y en un futuro llegará un proveedor diferente que probablemente desplace también a Apple, que ya por cierto tiene mucha competencia. Entonces estamos hablando que esto es un reto continuo que las organizaciones tienen que entender que va a estar pasando. ¿Cuál es la mayor ventaja entre Apple y BlackBerry? Bueno, esa es una buena pregunta en donde tenemos que considerar, por ejemplo, el hecho de que Apple tiene muchos proveedores para hacer un teléfono, para hacer un dispositivo. Y en el caso de BlackBerry todo lo hacía interno. Entonces esto hacía que se adaptara muy lentamente a los cambios. Por eso es importante tomar en consideración que no podemos considerar la velocidad como un factor que no es fundamental o importante. Y esto totalmente cambia el negocio. Tenemos el caso de Android, por ejemplo, y tenemos otro caso muy interesante, que es un poco diferente al de Android o al de iOS, que es el de Alibaba. Alibaba no tiene el mismo modelo de negocio que Amazon. Alibaba es esta empresa china de retail que está muy enfocada en el negocio B2B, business to business, y que tiene una serie de componentes en donde engloba y hace parte de todo este andamiaje comercial a muchas plataformas, pero también a muchos negocios locales y pequeños. Entonces, este tipo de trabajo en equipo también permite la posibilidad de que al tener la comunicación del cliente final con el proveedor inicial, sin la necesidad de un intermediario, hace mucho más ágil el comercio y, por cierto, hace que las transacciones sean mucho más frecuentes. En el caso de Amazon, es un modelo mucho más enfocado en Amazon te provee toda la solución, pero obviamente esto vamos a llamarle, le pone en otro mercado, en otro nivel de juego. Por eso es importante entender las diferencias. Amazon a veces hasta manufactura o manda a manufacturar sus productos con su propia marca,
Alibaba no tiene ese interés, están más enfocados en las transacciones, Amazon en el desarrollo de creación de negocio. Entonces es diferente y además Amazon también, por ejemplo, enfoca mucho sus soluciones en todo lo que tiene que ver con plataformas para proveer servicios digitales. Pero por supuesto que las dos son exitosas. Aquí lo interesante es ver cómo funciona cada una y no nada más esto, saber que este negocio que se está haciendo en línea, por supuesto que está teniendo un impacto muy fuerte en el mercado en general. Y obviamente tenemos las plataformas que están muy enfocadas en Internet de las cosas, donde están estos jugadores, pero hay otros, muchos jugadores que de alguna otra manera han desarrollado sus sistemas para evolucionar y llegar a otros niveles. Pero también es importante mencionar que las plataformas de comunicación tenemos que considerar ciertas variables y ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque muchas de ellas tenemos un detalle ahí con el tema de están disponibles en todas partes, nos sirven para todo, por eso hay que considerar ciertos factores. Por ejemplo, China, por su estructura de gobierno, muchas plataformas no pueden entrar y es por ello que hay que analizar cuáles sí, sobre todo si estamos hablando de negocios globales. Y por otro lado hay unas plataformas que están 100% orientadas para los empleados internos y no para compartir con, información con otro tipo de personas. Entonces, por eso también eso se tiene que considerar. Y ya vamos a enfatizar toda esta conversación en lo que viene siendo los principios del diseño inclusivo, en donde por supuesto que tenemos que considerar todos los principios que se llevan a cabo, pero también entender cómo ha cambiado el manejo de la información, de mucha información en hardware a tener prácticamente todo en la nube, de manera virtual. Por eso el comercio está cambiando y está creciendo de manera exponencial, pero sí hay que tener en cuenta que todos los elementos o todos los jugadores tienen que tener una parte de valor. Muchas gracias.